Buenos días. Bueno, antes de nada, los moderadores queremos dar las gracias a la organización por habernos otorgado la posibilidad de moderar esta mesa redonda. Mesa redonda que se trata de la estimulación en situaciones complejas, ¿no? Si bien, y gracias a Dios, no es una posibilidad con la que nos encontremos frecuentemente, sí cuando nos encontremos con ella en el tema del implante, pues nos causa distinto grado de angustia por la forma y lo poco habitual que estamos en el tema del implante, ¿no? Entonces, sin más, vamos a pasar a la primera presentación que la hace Nuria Rivas Gándara del Hospital Universitario Valle d'Hebron de Barcelona, que va a hablarnos de cómo hablar el implante en pacientes con cardiopatías congénitas en el adulto, claro es. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Quería empezar agradeciendo tanto a la sección de estimulación como a la sección de electrofisiología de la invitación y especialmente por el título de la charla, porque a mí me gustan mucho las cardiopatías congénitas, entonces es algo que me motiva mucho. Antes de empezar en cuanto al abordaje concreto de estos pacientes, quería contextualizar un poquito el problema. Si bien es cierto que esta población es poco frecuente, hay pocos pacientes que tienen cardiopatías congénitas del adulto, la verdad es que la supervivencia de estos enfermos es mayor actualmente y nos encontramos con un incremento del número de pacientes que llegan a la edad adulta después de procedimientos muy complejos y que es precisamente en la edad adulta cuando empiezan a presentar complicaciones, hospitalizaciones y en gran medida estas complicaciones son arrítmicas y el número de implantes de dispositivos en estos pacientes ha incrementado en los últimos años. ¿Y qué puede ocurrir? ¿Por qué es una situación compleja? Pues por diversas razones. Estos enfermos han sido con frecuencia sometidos en la edad pediátrica a cirugías complejas, largas estancias hospitalarias en unidades de críticos, intervencionismos con canalización de vías centrales que pueden estar ocluidas, tienen anomalías congénitas venosas asociadas que pueden dificultar mucho el implante. Muchas veces están reparadas su cardiopatía, de manera que vamos a encontrar obstáculos quirúrgicos, parches, conductos, neoaurículas. Pueden quedar shunts residuales o a lo mejor su cardiopatía no ha sido corregida, insuficiencias valvulares importantes y además la geometría y posición de las cavidades es totalmente diferente, con lo cual la anatomía radiológica que nos vamos a encontrar va a ser distinta. Pero no solo eso, sino que son enfermos con unas características diferenciales, generalmente más jóvenes que los pacientes en los que hacemos implantes y que tienen cardiopatía adquirida, con una cardiopatía muy especial. Y en estos pacientes tenemos que pensarnos muy bien cuál es el acceso que queremos elegir, cuál va a ser la posición más óptima de los electrodos, qué programación tenemos que hacer y qué tipo de dispositivo vamos a implantar. Vamos a empezar por orden. Lo primero que tenemos que saber en un paciente con estas características es qué acceso venoso vamos a utilizar. Y lo tenemos que saber antes de hacer cualquier incisión quirúrgica. Como hemos dicho, con frecuencia tienen obstrucciones venosas adquiridas porque han tenido vías centrales, porque han sido sometidos a cirugías cardíacas. Les muestro aquí, por ejemplo, el caso de una paciente nuestra que había ingresado en la UCI en el periodo neonatal y que tiene una obstrucción de la subclavia izquierda. Y esto lo podemos identificar con técnicas de imagen previa. Son pacientes, además, que tienen múltiples estudios de imagen, angiotax torácico, resonancias magnéticas, ecos, que nos van a dar una información muy valiosa si la revisamos. Pero si no disponemos de esto, podemos hacer algo tan simple como una venografía en el mismo laboratorio, en el implante, poniendo una vía periférica en la extremidad elegida e inyectando contraste, y de esta manera podemos ver si el sistema o las venas a través que queremos utilizar son permeables. Algo tan simple como esto antes de la incisión nos aporta mucha información. Pero no es solo saber si es permeable o no el acceso, sino también elegir el mejor acceso. Se sabe que estos pacientes tienen una tasa de complicaciones en el electrodo más elevada que los pacientes con cardiopatía adquirida. Y esto es así porque son enfermos más jóvenes, es una población más joven. Y en el caso de los desfibriladores esto se asocia a una tasa más alta de descargas inapropiadas. Por eso es muy importante el acceso venoso que elijamos y nosotros creemos que de preferencia de utilizarse la axilar o la vena cefálica y evitar, si es posible, la subclavia para evitar este tipo de complicaciones.
Pero la estenosis o las obstrucciones no tienen por qué estar tan arriba, en la vena subclavia, en la vena axilar, sino que nos las podemos encontrar más abajo. Y este es el caso típico de la transposición de grandes arterias corregida mediante switch auricular. El 40% de los pacientes que tienen un Mustard o un Senil presentan estenosis a nivel de la desembocadura de la vena cava superior en la neoaurícula de cavas, a este nivel. Y este porcentaje es mucho más alto si además tienen un dispositivo endocavitario previo, un desfibrilador o un marcapasos. Les muestro un caso de nuestro centro. Esto es una imagen de angiotac. Lo que vemos aquí es la vena cava superior que se llena de contraste y llegado a este punto prácticamente se interrumpe, apenas pasa contraste. Este es un corte axial más inferior. Ven que esta vena cava superior es casi inexistente y todo el sistema venoso se drena a través de una gran ácigos. Este paciente fue sometido a un intervencionismo. Aquí se observa esa estenosis y la gran ácigos. ¿Y por qué es muy importante saber esto? Porque esto antes del implante lo podemos solucionar poniendo un stent aquí o dilatando con balón. Y como ya hemos dicho, esta complicación es mucho más frecuente si el paciente tiene electrodos endocavitarios. Este es otro paciente nuestro con un marcapasos bicameral que presenta una obstrucción a este nivel y que fue tratada mediante dilatación con balón. Pero no solo esto. Como son pacientes con una cardiopatía congénita, pueden presentar anomalías venosas asociadas. Esto puede dificultar mucho el implante y es importante saberlo antes de meternos en el procedimiento. Les muestro otro caso. Es un paciente en el que debería funcionar el vídeo y funcionaba. No se ve ni el ratón. Ah, pero se pasa la diapositiva. No, para atrás. La previa, no, la diapositiva previa. ¿La diapositiva previa? Bueno, esto nos puede servir. Bueno, es un paciente que necesitaba un implante de un dispositivo tricameral y que lo que tiene es una... Ay, ahora he sido yo. Este es. ¿Me lo puedes poner otra vez, por favor? Gracias. Tiene una vena cava izquierda persistente que va a drenar a un gran seno coronario y a través de aquí hay que implantar todos los 3 electrodos. La imagen de la izquierda muestra la venografía de las venas coronarias epicárdicas. ¿Me puedes ver la de la izquierda? Gracias. Y este es uno de estos pocos casos en el que el implante del electrodo del ventrículo izquierdo es más fácil que el del ventrículo derecho. Ya está, gracias. Este es cómo queda el implante al final. Se puede ver cómo está aquí el electrodo del ventrículo izquierdo. Este es el de ventrículo derecho que viene desde la vena cava superior, seno coronario hasta el ventrículo derecho, y este es el de la aurícula derecha. En otros casos, la anomalía venosa impide totalmente el implante. Esta es una paciente con una transposición de grandes arterias congénitamente corregida que necesita un dispositivo tricameral. Y en el estudio por imagen lo que se observa, en este caso tenemos un ventrículo derecho en posición subaórtica, un ventrículo izquierdo en posición subpulmonar. Esta es una imagen vista desde abajo, inferior, una reconstrucción por angiotac. Y si vemos las venas epicárdicas, que son estas, van a drenar una especie de conducto seno coronario que drene la aurícula izquierda. Imposible totalmente el acceso endovascular del electrodo que se necesita en el ventrículo sistémico, que es el subaórtico. Lo que se hizo en esta paciente es, en el momento de la cirugía cardíaca para un reemplazo valvular, implantar un dispositivo epicárdico. Pero no solo es las dificultades para el implante en estos pacientes, muchos de ellos tienen shunts residuales. Otro vídeo de la izquierda. Esta es una paciente también con una transposición de grandes arterias que presenta además una CIV y una comunicación interauricular. Esta es la imagen por eco y lo que se ve aquí es que se decidió implantar un marcapasos bicameral y vemos un electrodo que es el auricular y el otro electrodo que va a través de la aurícula, atraviesa la comunicación interauricular y va a parar al ventrículo que es sistémico. Este es otro paciente con una CIA tipo seno venoso en el que se implanta un marcapasos bicameral y que no se logra colocar el electrodo de ventrículo en el ventrículo derecho y acaba de forma repetida en el ventrículo izquierdo.
El gran problema de esto, este paciente fue anticoagulado y en un momento de terapia de puente el paciente presentó un AVC por culpa de esto. Pero no solo cuando se implantan cavidades izquierdas es este problema, sino que en presencia de shunts intracardíacos, la presencia de un electrodo endovascular, incluso en cavidades derechas, se asocia a embolismo paradójico. Ese es un estudio retrospectivo de Keiri, publicado en Circulation en 2006, en el que se observó que la presencia de un electrodo endovascular en pacientes con shunt intracardíaco aumenta duplica el riesgo de presentar un embolismo paradójico. Y además no se consiguieron identificar factores de riesgo para saber quién tenía más riesgo, incluyendo la dirección del shunt, el tipo de cardiopatía. Y por eso en estos pacientes es muy importante plantearse si el abordaje endovascular es el más apropiado o si podemos cerrar el shunt antes del implante del dispositivo. Por último, la geometría y la posición de las cavidades cardíacas puede dificultar mucho el implante y les muestro algunas imágenes radiológicas curiosas. Esta es una paciente con una transposición de grandes arterias congénitamente corregida. El ventrículo derecho está en posición subaórtica y el ventrículo izquierdo en posición subpulmonar, que además tiene dextrocardia. Entonces, estas son las imágenes del implante, oblicuo anterior izquierda, oblicuo anterior derecha. Como ven, el electrodo de ventrículo está en la parte más derecha de la imagen, la parte más lateral, y el de la aurícula también. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ver imágenes radiológicas curiosas, hacer formas curiosas con las guías y pensar que no vamos a ver lo que estamos acostumbrados habitualmente. A veces es tan difícil que no sabemos encontrar el ventrículo. Son vídeos los dos. Esa es también una paciente con una transposición de grandes arterias congénitamente corregida y dextrocardia, en el que se implantó un dispositivo tricameral con terapia antitaquicardia y en el que resultaba casi imposible colocar el electrodo del ventrículo subpulmonar. Y al final lo que hicimos es una venografía para identificar la localización de este ventrículo. Lo ven aquí, que está aquí, y cómo drena hacia la pulmonar, y de esta manera pudimos finalizar el implante. En otros pacientes con anatomía más sencilla, como la tetralogía de Fallot, también podemos tener dificultades. En estos pacientes las cavidades derechas están terriblemente dilatadas y poner el electrodo a nivel septal puede ser dificultoso y tenemos que irnos a posiciones muy posteriores, curiosas en la imagen lateral. Y otros, como la cirugía de switch auricular, el Mustard y el Senec, también dan imágenes radiológicas completamente diferentes. Cuando colocamos un electrodo endocavitario en estos pacientes va a ser a través de la vena cava, generalmente la vena cava superior, y vamos a ir a parar a la aurícula, a la neoaurícula de cavas y después al ventrículo izquierdo, que está en posición izquierda y además posterior. Esto es una imagen de angiotac de un paciente con un marcapasos monocameral AI. Aquí está en esta aurícula en posición izquierda y aquí tienen la imagen como este electrodo viene desde la vena cava hacia la izquierda. Y este es un dispositivo tricameral en un paciente con la misma un DAI bicameral en un paciente con la misma cardiopatía, dos electrodos. El electrodo ventricular está en el ventrículo izquierdo, que aunque es el que recibe la sangre de cavas, está en posición posterior e izquierda. Y en la imagen por eco, si me pasa el vídeo de la derecha, podemos ver cómo este electrodo está en el ventrículo izquierdo desde la neoaurícula de cavas. Esto no solo es un problema para el implante, sino que además es un problema en los dispositivos con terapia antitaquicardia, porque vamos a tener vectores de desfibrilación que pueden ser inapropiados porque no van a recoger toda la masa muscular. Estos son ejemplos que les he ido presentando a lo largo de la charla. Ven aquí donde se ubica el coil de ventrículo derecho, las posiciones. Esto es el paciente con transposición de grandes arterias. Los vectores no siempre van a ser apropiados y podemos tener umbrales de desfibrilación más altos y en estos casos tendremos que valorar la necesidad de hacer un test de desfibrilación. Por último, un par de palabras sobre la terapia de resincronización. Hay que recordar que el sustrato es diferente al paciente con miocardiopatía dilatada, con cardiopatía adquirida y bloqueo de rama izquierda. Muchos de estos pacientes lo que tienen es bloqueo de rama derecha, disfunción de un ventrículo derecho es subpulmonar o sistémico o un ventrículo único. Y en estos casos, siempre y cuando la anatomía nos lo permita, lo que nos tenemos que plantear es dónde colocamos ese electrodo, que no va a ser el sitio óptimo el mismo que en los pacientes con una miocardiopatía dilatada adquirida. Puede ser la zona lateral izquierda, la lateral derecha, la zona opuesta al electrodo que ya tenemos, y lo que tenemos que valorar, y hay estudios que valoran, es cuál es la zona de activación eléctrica o mecánica más tardía y si podemos implantar ahí el electrodo. Al final es una estrategia muy empírica, individualizada.
Si podemos hacerlo mediante un sistema endocavitario y si no podemos por un abordaje híbrido o totalmente epicárdico. El problema del abordaje epicárdico, porque parecería lógico después de todos los problemas que vemos en el implante de estos pacientes, es plantearse en todos los pacientes hacer un abordaje epicárdico, pero además de que implica una cirugía en un paciente que además tiene múltiples toracotomías y quizá necesite más, con las complicaciones que eso conlleva, aunque se ha observado que la durabilidad de los electrodos es similar en el abordaje endovascular y epicárdico, lo cierto es que la longevidad de la batería no lo es, porque los umbrales son más altos. Y tenemos que recordar que es una población joven y a la que le esperan múltiples recambios de generador. También podríamos pensar que sería óptimo colocar en estos pacientes sistemas de desfibrilación subcutáneos, pero tienen múltiples inconvenientes. Además de los que tienen todos los pacientes, estos enfermos muchas veces necesitan terapia antibradicardia, que no nos permite este dispositivo. Muchos necesitan o se beneficiarían de estimulación antitaquicardia porque tienen muchas cicatrices ventriculares y taquicardias ventriculares por reentrada. Y además tienen una mayor tasa de descargas inapropiadas porque tienen bloqueos de rama y alteraciones de la repolarización que dificultan mucho la detección apropiada en estos dispositivos. Una última pincelada sobre programación. Como en todos los pacientes, es muy importante una programación meticulosa. En este caso, es muy importante programar muy bien el sensor, que es la palabra que falta aquí. Son enfermos que muchas veces tienen disfunción sinusal y tienen una intolerancia al esfuerzo. A veces es útil incluso hacer una prueba de esfuerzo y ir con el programador, y ir uno allí in situ y programar el sensor. Programar el intervalo AV bien, minimizar la estimulación ventricular, optimizar la longevidad y únicamente decir que en cuanto a la terapia antitaquicardia son enfermos con más descargas inapropiadas, por lo que es mejor poner detecciones a zonas altas para intentar minimizar las descargas inapropiadas y poner descargas máximas por el tema de los umbrales de desfibrilación. Concluyo ya. ¿Cómo abordar el implante en estos pacientes? Pues sobre todo desayunando muy bien, sobre todo para los que tienen síncopes vasovagales, con mucha energía, imaginación, paciencia, una pizca de intuición, mucha planificación previa y con un equipo multidisciplinar, con expertos en cardiopatías congénitas, expertos en imagen que nos vayan a asesorar previo al implante y sobre las complicaciones que pueden presentar estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, a continuación el doctor Coma nos va a presentar los problemas de abordaje de acceso venoso, cómo solucionarlos. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación con el resto de compañeros a esta primera sesión conjunta. Y vamos a abordar un tema de el abordaje venoso y las complicaciones o las situaciones complejas que se pueden presentar. El abordaje venoso es la puerta de entrada para un dispositivo. Si no conseguimos un abordaje venoso, no vamos a conseguir un implante. Y de ahí la importancia de este y de todas las situaciones extrañas que pueden suceder, cómo solucionarlas. ¿Cómo abordar los problemas de acceso venoso? Ese es el tema que vamos a tratar. Como hemos dicho, es un prerequisito el abordaje venoso para poder realizar un implante de cualquier tipo de dispositivo electrónico implantable y la llave de todo el procedimiento que conlleva. Los accesos venosos clásicos son la disección cefálica y la punción subclavia. Yo me he permitido hacer una puntuación de las ventajas de cada uno de ellos, pero creo que hay otro acceso, que es la punción axilar, a la cual hemos sumado finalmente, que reúne las ventajas de ambos sistemas y prácticamente ninguno de los inconvenientes. La ventaja de la cefálica, la disección, es la ventaja sobre todo de la seguridad del electrodo a largo plazo, hay menos fracturas que la punción subclavia, sin embargo tiene menos calibre, es menos constante y estos inconvenientes no los reúne la punción axilar. Es cierto que hay algunos grupos, como el de Coletis, que utilizando muchas alternativas a la disección cefálica, como si buscando sitios alternativos, venas retropectorales, que llevan mucha cirugía, guías diversas con guías hidrofílicas o guías rígidas, técnica de doble guía, llega a conseguir prácticamente los mismos éxitos en los implantes que lo que consigue la punción subclavia, que es lo que más se utiliza en nuestro país en estos momentos.
¿Qué problemas nos puede producir el acceso venoso? Lo primero es el fallo del acceso elegido, que no somos capaces de poner el electrodo. ¿Qué vamos a hacer? Encontramos con anomalías anatómicas significativas que nos hace pensar por dónde vamos a acceder, qué es lo que vamos a hacer, alteraciones venosas congénitas, que ya se refirió en parte de ellas la doctora Rivas previamente, la presencia de pacientes con insuficiencia renal con catéteres para diálisis permanente o fístulo arteriovenoso, y la más compleja, que es la obstrucción, la estenosis, muy frecuente, que nos pueda poder imposibilitar muchas veces el acceso por ese lado. Bueno, elegimos la vía que más experiencia tenemos habitualmente, es la punción de la vena subclavia, la disección, la axilar en técnica superficial o profunda, y no conseguimos funcionar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo lógico es hacer un venograma simple, efectivamente, y ahí veremos con la derecha que puede estar Heron Grey, obstruida la vena. A la izquierda, que es una vena francamente buena y no hay mucha lógica por qué no puncionarla, pues cambiar el área de punción, o bien a la derecha inferior, donde se ve que hay muchas dilataciones venosas, que es una posición atípica, y que hay que corregir un poco el acceso hacia esas áreas donde el venograma nos lo indica. Y, de hecho, el acceso guiado directamente por venografía, hay muchas series, como desde las Ranzas de Antonelli, que este último consigue el 100% de los implantes, que sencillamente infundiendo 10-20 mililitros de constante por la vena, una vena antecubical izquierda, se realiza sobre la venografía guiada el acceso y se consigue en la mayor parte de las veces. Realmente es sencillo cuando uno lo practica, lo único que tiene una escopia medianamente que tenga la posibilidad al menos de fijar la imagen. Si no podemos ponerle contraste, porque sea alérgico, o la razón que sea, insuficiencia renal, no queremos, ¿qué alternativas tenemos? Pues tenemos muchas alternativas. De entrada, pasar una guía por la vena basílica humeral, dejarla, ya sea una guía, ya sea un catéter convencional de estimulación, y con ese punto de referencia guiarnos y seguirnos y dirigirnos hacia la vena, que puede llevar un trayecto anómalo. Mejor la guía, una guía en J, porque nos da además la amplitud de la vena y podemos funcionar hacia esa zona de la J mucho más fácilmente. El consejo luego es pasar la guía no solo a la vena subclavia axilar, sino llegarlo directamente hasta la cava superior, aurícula derecha, para confirmar que hay una obstrucción más distal. Y en un 4 o 5% de las ocasiones que no somos capaces de puncionar la vena antecubital, porque no existe o tiene bajo calibre, se puede realizar de forma retrógrada por vía femoral, ¿vale? Dejando un tipo de catéter, como este, un catéter de electrofisiología, que se ha dejado como punto de referencia. Bueno, se ha llegado hasta extremos mayores, porque la angulación puede variar en el acceso, y así Kawakami, en el 2004, nos indica que podemos poner un segundo punto de referencia radiopaco en superficie, que él ponía un clip estéril, supongo, y haciendo coincidir la imagen fluoroscópica nos corregíamos directamente el ángulo de incidencia, y bueno, lo hacía con un catéter Pintel, que es un catéter caro por vía femoral, pero realmente es mucho más fácil la punción. Ahora, con las técnicas actuales de ecografía, el acceso, yo creo, cuando hay duda, lo que se debe hacer es un acceso ecográfico. Con el ecodoppler podemos localizar la vena, ahí abajo se ve el colapso de la vena, localizada al lado de la arteria, y bueno, con el traductor transversal se puede directamente localizar, usamos el calibre, la profundidad, nos permite entrar directamente con visión directa y nos da muchísima más seguridad, porque lo único que podemos, como mucho, es puncionar la arteria, que suele estar cerca, pero la pleura suele estar lejos. Yo, después de localizar la vena traductora, me gusta ponerlo longitudinal, porque se ve el acceso de la guía y de la aguja en prácticamente todo su trayecto. Ojo que las agujas muy finas hacen muy poca marca a nivel de los tejidos blandos, y se ve pues la deformidad poco. Es mejor utilizar una aguja convencional. Inconvenientes: equipo añadido, hay que tenerlo presente, consume tiempo, y el entrenamiento. El entrenamiento realmente es muy corto, pero el tiempo medio, por ejemplo, en seto, en una serie de pacientes, del paso a la guía desde que pone la anestesia local, es de 3,7 minutos y 2 son 7 minutos. Son tiempos muy aceptables, ¿no? Ahora, nos encontramos a veces con alteraciones anatómicas, como esta paciente, que se había quitado una tumoración pulmonar, se había quitado todo el pulmón izquierdo, se había radiado, consecuencia de una estenosis aórtica, una prótesis,
¿Y qué hacemos? Pues evidentemente en este paciente que tiene el pulmón herniado al lado izquierdo, funcionar ese lado es realmente complejo, pues se puede producir un hemotoras, perforar la tráquea que está completamente desplazada, o en el lado derecho producir lo mismo. Es decir, hay que plantear cómo está el acceso venoso, que puede estar alterado, y lo lógico es hacer un venograma. Y en este caso, pues había que realmente tanto la subclavia izquierda, el axilar, como la derecha eran de un trayecto y recorrido práctica en torno más, se decidió un acceso en ese momento por vía cefálica que se consiguió sin problemas, incluyendo la colocación del electrodo en esa deformidad tan importante que tenía del mediastino. Otras veces pues hay poco que pensar o ver directamente, es decir, la gran deformidad del tórax izquierdo con la cifoescoliosis tan marcada pues nos lleva directamente a hacer un acceso cefálico por ecodoppler, porque si no sería pues una temeridad. Frente en el izquierdo, que tiene una toracoplastia, está todo calcificado, ahí no hay pulmón ninguno, se hizo por punción subclavia sin ninguna incidencia, porque lo más que puedes pinchar es el calcio, pero luego ahí no hay prácticamente pulmón. Nos podemos encontrar que realmente es una guía y que la vida no va por el camino que nosotros esperamos y normalmente se va por el lado izquierdo, estando en un sitio venoso. Y es que nos podemos encontrar con una vena cava persistente izquierda en el 0,3% de las personas normales, sin cardiopatía. Suele llevar asociada vena cava superior derecha, pero la ausencia de esta suele ser en el 10% de los pacientes que tienen una vena cava superior izquierda sin cardiopatía asociada. Su presencia dificulta, pero luego no imposibilita ni mucho menos el implante de cualquier tipo de dispositivo. Ahí es un caso a la izquierda que funcionaba, se veía la guía sigue por la izquierda, pues se dice echar contraste, se veía efectivamente que es una vena cava superior izquierda, que se confirmó por la propia guía, pasándola justo hasta la aurícula derecha, y en la derecha pues una doble cava. No se recomienda utilizar cable fijo en activa porque el recorrido es complejo y para que se quede bien fijo con los sistemas actuales no hay ningún problema. No recomendamos cambiar el lado cuando se ha localizado la vena cava superior izquierda y solo está ausente la derecha en el 10% de los casos, como he repetido. Hay muy bajo riesgo de disección del seno coronario, que está muy dilatado, grande, de perforación y de trombosis. Estos son nuestros casos, que curiosamente no tenía cava superior izquierda y que el acceso fue del lado derecho. Se puso el cable en el upper del ventrículo derecho, es del año 92, y después de hacer ese gran bucle, era un cable sin infección activa, que ya utilizábamos muy pocos. Bueno, otro caso, la presencia de ausencia de la vena cava superior derecha, que es muy infrecuente. En este caso, el electrodo se dejó en la aurícula derecha. Y nos podemos encontrar también situaciones como esta. Se pasa una primera guía, se queda en la vena cava superior izquierda y se pasa una segunda guía que es imposible y lleva un recorrido por la vena cava superior derecha que es normal y no cabían las dos guías por ninguno de los dos lados. Se consiguieron poner un implante bicava, dejando un electrodo en la auricular por vena cava superior izquierda y el derecho en el upper del ventrículo derecho. Yo recomendaría pasar los dos por la misma cava, porque si hay problemas de obstrucción es mejor tenerlos unilateral. Otro de los problemas que nos encontramos con mucha frecuencia es la necesidad de implantar dispositivos en pacientes con insuficiencia renal. La insuficiencia renal de por sí nos produce un riesgo de infección muchísimo más alto por la propia insuficiencia renal y por las altas tasas de bacteriemias con los catéteres de diálisis permanente. Pero lo peor es que nos produce un altísimo porcentaje de manifestación de hipertensión venosa cuando el implante se hace en la zona donde tiene la fístula arteriovenosa. ¿Y por qué? Porque la estenosis, aunque sea de escaso calibre, no va a soportar ni mucho menos el flujo de ese litro minuto que necesita la diálisis. Entonces, el dispositivo, las recomendaciones de la Sociedad de Nefrología, de nefrólogos americanos, es que debe ser implantado siempre en el lado opuesto, donde tenga la fístula o donde se vaya a realizar. Y si tiene sintomatología, es implantado por el mismo lado, se recomienda hacer una angioplastia sin stent, sin atrapar los electrodos, si no es imprescindible. Y siempre y cada vez se valora más el acceso epicárdico, aunque necesitemos al cirujano, para implantarlo en los casos de insuficiencia renal. Y ya, el último aspecto es no encontramos la vena, hacemos un angiograma y lo que vemos es que hay una obstrucción venosa
por catéteres previos, como el lado izquierdo, o directamente porque tiene un cable previo y se quiere hacer un upgrade. La incidencia de estenosis y de obstrucciones son muy altas, o bien una estenosis muy marcada a nivel del axilar, como es la imagen inferior derecha. Tener la mente abierta, porque cuando se va a hacer un implante en un paciente que tiene cables previos, sabemos que el porcentaje de obstrucciones es alto, un 10%. De obstrucción completa, pero de ver un venograma normal con porcentaje estenoso significativo llega prácticamente al 30%, y en eso no influye en absoluto la vía de acceso. ¿Qué hacer? Pues podemos acceder más proximal a la obstrucción, si es factible, como canalizar la subclavia vía supraclavicular, que es complejo y tiene muchas complicaciones, o más medial, un acceso alternativo del mismo lado y tunelizar el cable. Tunelizar el cable por un implante contralateral y llevarlo hasta donde está el generador. Abandonar todo el sistema por uno contralateral, es luego el menos económico. Extraer el cable para crear un acceso de esos nuevos cables necesarios, o, lo que creo que tiene mucha importancia, intentar hacer una venoplastia de la obstrucción y con ello intentar pasar los cables. Si la oclusión es bilateral, no hay más remedio que extraer un cable para pasar nuevos cables, implante femoral o si no, implante epicárdico. Este es un caso del doctor Martínez Ferrer, que yo le conocía y se lo he pedido, que es un paciente, tenía un cable ya izquierdo abandonado, obstruida la subclavia izquierda, un implante unicameral derecho obstruido la subclavia derecha, y que hizo un angiograma por la yugular derecha y se ve ahí abajo una pequeña vena que recanaliza y llega hasta la vena cava. Consigue todo ese trayecto tortuoso enderezarlo con un catéter y, es decir, próximo a la obstrucción, hacer el implante. Se ve mal, pero se ha puesto el cable izquierdo, una mecorroquia dilatada que se quería sincronizar, venciendo la obstrucción bilateral. Esto luego es una labor compleja y del bien que hacer del doctor Martínez Ferrer. Lo normal, cuando tenemos una obstrucción unilateral y queremos hacer un upgrade, como en este caso, la obstrucción está a nivel de la subclavia, pues pasar un cable desde la subclavia derecha y tunelizarlo hacia donde tenemos la bolsa de generador y poner el nuevo generador. El implante de un nuevo cable conlleva cierto riesgo a largo plazo de erosión y desconfort de esa tunelización, pero luego es lo más simple, aunque sacrificamos el sistema venoso bilateral y eso también tiene sus problemas a largo plazo. Lo que yo sí creo que tiene un gran futuro es la venoplastia de esas obstrucciones estenosis e intentar hacerlo sobre la marcha cuando estamos haciendo el implante. ¿Y cómo? Bueno, pues Gorley ha presentado ya hace un par de años una serie de 376 pacientes con estenosis durante los implantes o oclusiones completas, que eran hasta el 60% cuando era el venograma periférico y solo era el 20% cuando el venograma era in situ. Y bueno, conseguía pasar con una guía esa obstrucción y hacer una venoplastia y pasar los cables. ¿Problemas? Pues prácticamente ninguno, solo extravasación de constantes sin ningún evento clínico. Son 371 pacientes en lo que se ha conseguido. Y no hay alteraciones eléctricas de las características del cable ni daño a estos. Esto es una serie de venoplastias, de una obstrucción, los de arriba son nuestros casos, de una cava, obstrucción a nivel de la cava y de abajo dos estenosis significativas que se dilatan exitosamente. Abajo otro caso donde se ve una estenosis significativa con los cables y que permite el paso para nuevos cables. Bueno, hay una serie de casos concretos en pacientes con insuficiencia renal y por acceso femoral, la serie de Maluenda. ¿Que no conseguimos? 2 segundos. ¿Que no conseguimos? Pues la otra posibilidad es quitar un cable sano, un cable que esté normofuncionante y pasar por la vaina dilatadora de la extracción del cable, la vena externa, los cables para completar el procedimiento. Bueno, el cable se puede recomendar su explante cuando es la obstrucción bilateral, así está aceptado en las guías de consenso. Y en último recurso, si no es factible, pues nos queda el acceso venoso cuando el acceso por la vena cava superior no es factible.
por acceso venoso iliofemoral se puede implantar todo tipo de dispositivos. Este es un caso nuestro, que tenía un catéter por un lado y un decúbito por el otro, por una infección que había tenido, y el implante es lo único. Tener en cuenta que requiere unos cables específicos, mucho más largos, para poder llegar a ambas cavidades de la vía femoral. Y como conclusiones, en los implantes de los dispositivos electrónicos implantadores es necesario adaptar la vía de acceso venoso, así como los procedimientos en la función de las características de cada paciente y las comorbilidades asociadas. Y yo sí creo, y esto es una creencia por lo menos personal, que habría que plantear la formación de técnicas de venoplastia entre los implantadores, sobre todo en aquellos centros que tienen un volumen muy importante, porque es una vía que nos puede aportar soluciones sobre la marcha, sobre todo en esos pacientes que tienen las lesiones tan severas y afectación bilateral. Nada más, y eso es un poco la visión. Gracias. Otra situación compleja en el momento del implante es la patología orgánica valvular tricúspide, ¿no? El doctor Hernández Madrid va a hablarnos de cómo soslayar estas situaciones. Pues muchas gracias, doctor Barba y Silvestre, y a la reunión, a la sección por invitarme a dar esta charla, que, como ha dicho el doctor Barba, pues habla de varios temas, ¿no? De dispositivos y enfermedad valvular tricúspide, del abordaje del implante en la valvulopatía orgánica tricúspide, las temas han sido comentadas ya previamente, y también otro tema acerca del mismo, que es cómo evaluar y tratar la insuficiencia tricúspide asintomática en pacientes con marcapasos. Reconocer desde el principio que de estos apartados que la enfermedad valvular tricúspide, bien ya presente, que pertenece a la siguiente parte, se puede desarrollar en un porcentaje importante de pacientes a los que ponemos marcapasos y tiene múltiples mecanismos. Desde luego, los más evidentes es que cuando estás introduciendo un cable hay una reacción inflamatoria de cuerpo extraño que rodea este electrodo a todos los niveles, en la unión de la vena cava, pero también en la propia válvula tricúspide y en la punta. Y no solamente eso, sino que, como comentaremos, también el propio cable puede dañar y penetrar la propia válvula tricúspide a veces en la propia introducción y también provocar con uno o con varios cables pues defectos de coaptación de las propias valvas. Entonces, esto se sabe por estudios anatomopatológicos que han demostrado la intensa fibrosis que rodea al cable en el interior del ventrículo derecho y también atrapando las propias válvulas de la tricúspide y los pequeños músculos papilares y produciendo de esa forma una intensa deformación y la insuficiencia tricúspide, a veces también estenosis en algunos casos, de la válvula tricúspide. Como ya vemos en estas diapositivas, estos cambios, cuando ya se hacen crónicos, van a ser irreversibles. Sin embargo, es sabido, como en algunas series que presentaremos, que precozmente puede haber también desarrollo de insuficiencia valvular tricúspide, que podemos detectar clínicamente y con ecocardiografía, y no son solamente debidos a estos cambios de fibrosis, sino también a dificultad en la coaptación de las propias valvas, y eso va a ser importante para un poco evaluar este paciente e intentar detectar precozmente el problema para intentar solucionarlo. Cuando ya este problema se ha dejado muy crónicamente, como podemos comprender, será difícil, incluso con la extracción del propio cable, solucionar este problema, puesto que ya no es solamente el defecto de coaptación o la propia perforación de la válvula o la fibrosis que haya podido suceder, sino los cambios orgánicos que vienen acompañados y que con la extracción lo único que podemos hacer será empeorarla en muchos casos. El diagnóstico con eco lo vamos a poder hacer observando no solo la insuficiencia tricúspide, sino también a veces, como en este caso, la propia dificultad de coaptación de los velos de la válvula tricúspide que impiden, como en este caso, que la valva septal cierre completamente la válvula tricúspide, produciendo insuficiencia tricúspide importante. Mucho más si, como en este caso,
Ya veremos pues algunos de los condicionantes de la insuficiencia tricuspidia provocada por el cable de marcapasos. Si además hay un cable previo abandonado y colocamos otro cable, y como en este caso uno se va hacia una valva y el otro hacia la otra, dejando un gran agujero libre central e insuficiencia tricuspidia masiva. ¿Cómo hacemos el abordaje del implante en la valvulopatía orgánica tricuspidia? En valvulopatía orgánica o defecto incluso de ventrículo derecho, o que no tengamos acceso en realidad al ventrículo derecho, estenosis tricuspidia, o prótesis tricuspidia, ¿no? Este es el tema en concreto de este implante que, a diferencia de los que ya han sido tratados, aunque la doctora Nuria Rivas sí que ha comentado en alguno de sus casos, pues yo lo veo más sencillo, porque efectivamente el abordaje convencional, si tenemos una prótesis tricúspide o ausencia de ventrículo derecho o imposibilidad congénita, pues previamente se hacía el abordaje epicárdico siempre, pero hoy día, como el implante convencional evidentemente no lo vamos a poder hacer, la alternativa, yo creo que más común para todos, es hacer como un implante de resincronización cardíaca a través del seno coronario, que tiene las ventajas del enfoque, la verdad, mínimamente invasivo en la gran mayoría de estos casos, y además en algunos de ellos la posible mejora de la disfunción ventricular que puede estar acompañando en algunos o muchos de estos casos. Este es un ejemplo de prótesis mitral y tricúspide con un seno coronario que afortunadamente en estos casos pues suele ser más dilatado, permitiendo un más fácil acceso, y luego esto pues buscaremos una vena que en este caso, como la necesidad primaria es estimular, no estamos tan condicionados a buscar el sitio óptimo de resincronización, aunque desde luego intentaremos colocarlo como habitualmente en la región lateral, puesto que sabemos que es la que teóricamente va a producir menos asincronía. Este ejemplo ve cómo previamente pues, se colocaban cables epicárdicos, que podéis ver en la parte derecha de la figura, pero actualmente pues, es más fácil colocar un resincronizador. Vamos, no es un resincronizador, es un cable de seno coronario, ventrículo izquierdo, luego ya uno lo pone al generador, lógicamente, que precise el paciente, que puede ser un monocameral si está en filación auricular o un bicameral. Es decir, que no necesitamos el generador, sino solamente el electrodo, que como en este caso, pues no es necesario ir a una vena lateral si encontramos una vena inferior lo suficientemente estable que nos asegure un buen umbral y ausencia de estimulación frénica y la estimulación definitiva en esa localización. En los pacientes, como ya he comentado, con cardiopatías congénitas, con ausencia de válvula tricúspide de ventrículo derecho o prótesis, pues ocurre de la misma forma que si tuviera una prótesis tricúspide. La única diferencia en estos casos es que algunas veces el cirujano corrigió, en algunos de estos casos, la anomalía dejando la entrada del seno coronario hacia un lugar inaccesible desde el lado derecho. Y en esos casos tendremos que confirmar, iba a decir previamente, pero es que a veces previamente con resonancia incluso no se ve si no se tiene muchísima experiencia, y lo más fácil va a ser incluso en el mismo momento, quizá con una coronariografía, observar el drenaje del seno coronario para poder localizarlo muy bien. En este caso que tuvimos de cardiopatía congénita, tenía ausencia de ventrículo derecho, un seno coronario con una pequeña válvula, como habéis visto, y también tenía una comunicación por un zoom residual desde la aurícula al ventrículo izquierdo que lo dificultaba un poco. Luego, en realidad, el seno coronario tenía 3 venas. Veis que la distribución anatómica es un poco distinta de la normal, como es lógico, y de estas venas, 2 tenían un umbral de frénico muy bajo, es decir, que estimulaba el frénico prácticamente siempre, por lo cual nos tuvimos que ir a esa que veis arriba, además con un cable de fijación activa
porque tenía también problemas de estabilidad el electrodo, ¿no? Y con eso lo fijamos en el sitio que tenía buen umbral y ausencia de estimulación frénica. Y esa es la forma más fácil de tratar hoy en día a la mayoría de estos pacientes con prótesis tricúspide, mejor que un epicárdico. Y la última parte de la charla, que también hemos ido comentando, es cómo evaluar y tratar la insuficiencia tricúspide sintomática en pacientes con marcapasos. La verdad es que, aunque todos conocemos que existe, pero pocas veces pensamos en ella o intentamos detectarla incluso rutinariamente después, pese a que en algunos pacientes puede ser importante y afortunadamente en pocos pueden desarrollar insuficiencia tricúspide severa que incluso empeore muchísimo su situación clínica. Pero lo importante de esto es que además en algunos puede ocurrir muy precozmente después de la implantación y no ser debido solamente a los cambios de fibrosis severa que hemos comentado al principio, sino puede ser por que atrape una de las valvas y la impida la coaptación o que la haya perforado directamente y eso dificulte su movilidad y produzca insuficiencia tricúspide. Y si la detectamos cuando ya ha pasado mucho tiempo, la reparación ahí va a ser muy difícil, si no imposible. Sin embargo, si somos capaces de detectarla lo más precozmente posimplante y sabemos valorarla correctamente, pues se podría corregir, digamos, recolocando el cable en otra posición. Aquí vemos un ejemplo de pre y posimplante inmediato, como a pesar de que el electrodo está correctamente colocado en el interior del ventrículo derecho, pues hay una insuficiencia tricúspide importante que al principio era cero, o sea, no existía, ¿no? O sea, que en este caso igualmente ocurre. Aquí se ve cómo el electrodo atrapa una de las valvas impidiendo la coaptación. Y la mejor forma de valorar, evidentemente, es con el ecodoppler color y con el Doppler observando pues, la presencia del flujo a través de la válvula tricúspide y también, en fin, para los especialistas en eco, lo van a hacer mucho mejor que yo, pues valorar la reversión del flujo en la vena cava. No es la forma de valorar, como habitualmente, la insuficiencia tricúspide importante. La prevalencia se ha descrito de un 25 a 30% en pacientes con marcapasos, en comparación con un 12 o 13% en pacientes controles que no se le implanta. Se encuentra un empeoramiento de insuficiencia tricúspide persistente entre un 11 a 25% de los pacientes. Es más frecuente en los pacientes con cable de desfilador. ¿Por qué? Pues porque son cables más gruesos, más rígidos, con la bobina expuesta, puede producir más fibrosis o puede incluso atrapar con la bobina la fibrosis y la válvula tricúspide. El caso es que se ha descrito más insuficiencia tricúspide en pacientes con desfibrilador y en muchos estudios pues, se ha encontrado un agravamiento incluso superior a 2 grados hasta en un 20% de los pacientes, como recoge en esta tabla muchas de las series que han estudiado esto. Quizá aquí lo más importante que quizás estoy insistiendo un poco más es que a veces el eco post procedimiento, bueno, aquí como veis el primero lo describe a los 7 años, pero hay muchos que están al día siguiente, como abajo, a los 3 meses, y que en esos que se hacen al día siguiente o a los 3 meses se observa hasta un 25% del aumento de la prevalencia de insuficiencia tricúspide, pero de forma muy precoz y significativa, como veis, y que nosotros vamos a poder corregir si lo valoramos clínicamente, recolocando el electrodo y haciendo un control para comprobar que no dificulta la coaptación de las valvas. Los predictores, pues la edad avanzada, quizá por la fibrosis que realice sobre una válvula previamente patológica o deteriorada, lógicamente la colocación de más de un electrodo, con el electrodo antiguo y otro adicional, va a dificultar aún más la coaptación de las válvulas y fibrosis adicional. Algunos dicen que la colocación apical del electrodo puede ser peor. El doctor Leal seguro que luego nos comentará algo. También tras la extracción de los electrodos, es que algunas veces intentamos extraerlo a los varios años porque ha hecho insuficiencia tricúspide, pero con eso lo que vamos a hacer también es empeorarla y obligar, como en algún caso que creo que traigo también,
a la reparación de la válvula tricúspide si clínicamente es intolerable. Otros estudios que han recogido que, evidentemente, cuando se pone mayor número de válvulas de electrodos, aparte del desfibrilador, el porcentaje de insuficiencia tricúspide y de empeoramiento va a ser mucho mayor. De ahí lo de pensar cada vez que tenemos que colocar varios electrodos en el interior del ventrículo derecho. Y los distintos mecanismos que hemos ido comentando: déficit de coaptación, fibrosis que atrapa las válvulas, perforación de la válvula, quizás por empujar de forma muy severa la propia válvula, y más que introduciendo y rompiendo una de las válvulas, puede producir insuficiencia tricúspide lógicamente más aguda. Y lo único, pensar aquí en la reintervención precoz cuando se detecta, porque luego ya cuando han ocurrido los cambios crónicos va a ser difícil o imposible si no necesita el paciente o de forma obligada una reparación quirúrgica de la misma. Pensar que el diagnóstico de insuficiencia tricúspide a veces puede ser subestimado por ecocardiografía 2D, ya que las dos válvulas no se ven simultáneamente. Por eso el eco tridimensional puede aportar, de cara sobre todo a pensar en reparación valvular, el diagnóstico y también la confirmación del mecanismo y la propia valoración anatómica de la válvula tricúspide, que también lo podría hacer la resonancia magnética cardíaca. Lo que ocurre es que, como sabemos, todavía pues muchos de estos pacientes no van a poder realizarse una resonancia porque no tienen dispositivos compatibles, que si es muy necesario, pues como varios artículos de compañeros de aquí que están presentes, pues lo han podido realizar. El eco 3D, sin embargo, pues nos puede demostrar, como en este caso, que el electrodo impedía totalmente que una de las válvulas coaptara y dejaba un orificio regurgitante central masivo, ¿no? Entonces, pues en este caso, claro, de cara sobre todo a la reconstrucción quirúrgica, puede ser importante la valoración anatómica que nos ofrece el eco tridimensional. Tratamiento médico, pues de la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía subyacente, como siempre. La extracción del electrodo, que lógicamente lo vamos a indicar siempre cuando hay infecciones relacionadas con el dispositivo. Si lo extraemos pensando en que vamos a mejorar la insuficiencia tricúspide, cuando ya han pasado 3 años, posiblemente nos vamos a equivocar. En cambio, si es reciente, sí lo vamos a conseguir. Existen datos limitados sobre el tratamiento quirúrgico en pacientes con insuficiencia tricúspide relacionada con los electrodos o con la extracción, pero como en algunos casos publicados, cuando te queda una regurgitación tricúspide masiva, pues no vas a tener más remedio que ir a la reparación quirúrgica para hacer una reconstrucción valvular. Y también recordar que no solamente hay problemas de insuficiencia tricúspide, sino también a veces de estenosis, como en otros casos también publicados, que las propias electrodos pues están dando la vuelta, en este caso los auriculares, y además hacen fibrosis y retracción de la válvula y produciendo una estenosis tricúspidea aún más difícil de tolerar que la propia insuficiencia tricúspide. Y nada, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, a continuación y para terminar la mesa, la doctora Pérez Álvarez nos hablará sobre la asociación a otras comorbilidades. Buenos días. Yo, como cerrando esta mesa, me ha tocado analizar la relación de marcapasos con otras comorbilidades. La suerte de ir al final es que he ido recogiendo información muy útil y concluyente de anteriores ponentes. Al revisar cuál es la relación y problemática del implante de dispositivos, en concreto marcapasos, asociado a otras comorbilidades no cardiovasculares, la conclusión que he sacado es la que pongo aquí como norma general. La terapia de estimulación cardíaca permanente no supone un problema de manejo a pacientes con enfermedades no cardiovasculares. Esto es la generalidad y como excepción a esta norma
están los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en programa de hemodiálisis, que ya ha sido tocado por el doctor Raúl Coma, y una curiosidad que también incurría o podía incurrir en este tema, que era la relación de los neuromoduladores eléctricos implantables con los marcapasos, en concreto los relacionados con la enfermedad de Parkinson, que es donde es más frecuente. Este tema lo ha tratado la doctora María José Sancho Tello y yo asumo y voy a dar por propias sus conclusiones. Paso entonces a analizar el problema planteado por la estimulación cardíaca en pacientes en programa de hemodiálisis y en el que llegaré a las mismas conclusiones que ha llegado el doctor Raúl Coma. Pero me gustaría hacer algunas aclaraciones iniciales, y es decir que la relación de marcapasos con los pacientes en hemodiálisis es realmente una competición de accesos vasculares, y esto se debe a que ambos están implicados en el flujo de la vena cava superior y de sus ramas principales. A esta situación de conflicto de acceso vascular hay que añadirle la situación propia de la insuficiencia renal crónica en estadios avanzados, que crea como una situación base, con su síndrome urémico, los trastornos hidroelectrolíticos, los trastornos de la inmunosupresión y las alteraciones de la coagulación, junto con lo que vamos a incidir con más profundidad, que son los accesos vasculares. Y todo esto conforma una situación en la que hay un alto riesgo de infección y un alto riesgo de trombosis venosa. En cuanto a y todo esto interesa a un 1,8% de los pacientes portadores de marcapasos. Es decir, que si tenemos en cuenta que esta es una gran población, pues un 1,8% es suficiente para estar atento a este problema. Y empezaremos por el riesgo de infecciones. Y en este sentido decir que la insuficiencia renal crónica terminal es ya en sí el factor de riesgo más potente para infección de dispositivos. Decir también que en los pacientes en programas de hemodiálisis cuando tienen infección de dispositivos, estas son graves. En general son endocarditis y muy pocas veces son infecciones de la bolsa o más leves y tratables. Con lo cual, lo que estamos es ante una situación delicada, que además se completa porque la mayoría de las veces son germen Staphylococcus aureus, y la mortalidad de estos pacientes es mayor que la de la población con el mismo problema infeccioso, pero que no están en programa de hemodiálisis. Este nuevo trabajo también redunda en el alto riesgo de mortalidad de estos pacientes, pero además nos informa que la infección de los dispositivos en hemodiálisis se asocia fundamentalmente a infecciones adquiridas con manipulaciones médicas, es decir, que no es la propia infección ambiental, sino las infecciones vinculadas a las manipulaciones, vinculadas a las sesiones de hemodiálisis. ¿Y qué es lo que condiciona entonces tanto riesgo de infección en estos pacientes? Lo es la bacteriemia intermitente asociada a las sesiones de hemodiálisis, bien a través de los puntos de punción de las fístulas, bien con el uso de catéteres de larga duración tunelizados a través de accesos yugulares o subclavios, y que cada vez son más frecuentes y en la actualidad llegan a ser hasta un 30% en algunos programas de hemodiálisis.
y que realmente se asocian a un alto índice de bacteriemias y a una alta frecuencia de infecciones por encima de los que ya presentaban las fístulas arteriovenosas. Sobre esta situación propia de las bacteriemias vinculadas a estos accesos vasculares está ayudando a la inmunosupresión y ayudando también que los electrodos endovenosos están usando el mismo circuito que los flujos de hemodiálisis y, por lo tanto, dispuestos a acaparar los gérmenes que por allí pasan. Es decir, también, por último, en relación a la magnitud del problema, que, como en todas las endocarditis, se requiere la extracción del sistema de marcapasos, porque si no, el riesgo de mortalidad está muy agravado. Si pasamos al riesgo de trombosis, el alto riesgo de trombosis está condicionado por una aportación directa de los marcapasos que en sí dan un alto índice de obstrucción trombótica de las venas por las que están implantados y si no la obstruyen o pueden reducir el calibre de la luz de la vena y por lo tanto limitar el flujo, y esta limitación de tamaño de la vena asociado al hiperaflujo que generan las fístulas arteriovenosas genera hipertensiones venosas centrales y aumento del riesgo de trombosis. Este riesgo de trombosis está cifrado, según diferentes estudios, entre el 10 y el 60% las estenosis, de las cuales entre el 2 y el 25% son oclusiones totales y de las que en general hasta un 18%, según las series, estas estenosis o oclusiones afectan a la vena cava superior y por lo tanto comprometen todo el retorno venoso de los troncos superiores. Decir también que toda esta alta prevalencia de estenosis a nivel venoso tiene poca repercusión a nivel clínico, alrededor de un 2,6% son sintomáticas, pero todas ellas suponen un obstáculo para la hemodiálisis. Esto es un resumen de diferentes estudios de los cuales he sacado el estadístico que ya les he presentado y decir, en segunda parte, que también la hemodiálisis colabora a la oclusión de los vasos sanguíneos en sí. Y aquí presento el caso de un paciente nuestro, portador de un DAI por el lado derecho, porque era portador de una fístula arteriovenosa por el lado izquierdo y que acude a la consulta de su nefrólogo por un gran edema del hemicuerpo superior izquierdo, y esta era la angiografía en la cual presentaba una estenosis, una obstrucción de la subclavia a la unión con el tronco brachiocefálico. Pero este problema de obstrucción vascular tiene un efecto multiplicativo cuando el marcapaso, el desfibrilador y la fístula arteriovenosa, el acceso vascular para la hemodiálisis están del mismo lado. De tal manera que, aunque los números son pequeños, en cuanto a número de pacientes, son muy relevantes por el porcentaje. Y cuando se asocia esta situación, hasta un 70% de los pacientes presentan síntomas de hipertensión venosa, y de estos que presentan síntomas, hasta el 80% se debe a una oclusión venosa. Y el tiempo medio en el que aparecen estos síntomas está entre el año y medio y los 2 años. Por lo tanto, esta es quizás la mayor advertencia de que nunca usar o procurar nunca usar el mismo lado por el altísimo riesgo de esta complicación. Decir también que las complicaciones vasculares tienen mala solución y normalmente requieren el cierre de la fístula, y que los intentos de angioplastia y incluso de stent son una solución parcial que, si bien dan buen resultado inicial, se genera una reoclusión muy precoz y
La única forma de mantenerlos permeables es con angioplastias o incluso implantes de stent repetidos de hasta 2 procedimientos por paciente año, lo cual es prohibitivo para este tipo de situaciones. Por lo tanto, esta es la conclusión a la que yo he llegado y que suma las dos posiciones de los dos problemas que hemos analizado, riesgo de infección y prevención de los problemas con los accesos vasculares, que solo hay una estrategia, que es la estrategia de prevención. Y en esta estrategia de prevención, resumiendo todo lo que los diferentes autores opinaron y las guías de las sociedades científicas publicadas, yo hago 3 apartados. La primera, recomendación de manejo en los pacientes portadores de marcapasos endovenosos que precisan un acceso de novo a hemodiálisis. En primer lugar, evitar por todas los catéteres centrales tunelizados por el muy altísimo riesgo de infección del dispositivo. Conocer bien la vía de acceso de los electrodos de marcapasos y saber que, aunque si en un estadio anterior hemos usado la vía cefálica, esto nos va a condicionar por dónde debemos hacer la fístula arteriovenosa, porque al usar para un implante la vía cefálica la estamos ligando y ligamos todo su tramo subsidiario. En tercer lugar, que siempre debemos hacer un estudio flebográfico del sistema venoso periférico y central y no debemos limitarnos solo al lado por el que vamos a ir, porque muchas veces nos llevamos sorpresas y sobre todo tenemos que tener en cuenta que las estenosis y obstrucciones vinculadas a cables pueden estar a cualquier nivel y como en este caso nos encontramos que nosotros hemos implantado por el lado izquierdo un marcapaso, pero el paciente ha desarrollado una estenosis importante no clínica de la vena cava superior y por lo tanto nos está advirtiendo que tenemos un problema para acceder a estos pacientes. En cuarto lugar, realizar la fístula por el lado contralateral de todas y solo acudir al monolateral en situaciones algo desesperadas, puesto que es un remedio de hoy para un mal importante de mañana, y considerar fuertemente la opción de diálisis peritoneal. En la situación B, que sería aquella en la que los pacientes están en hemodiálisis y precisan un marcapaso, en primer lugar resolver el acceso vascular y retirar, si es que lo hay, el catéter central tunelizado, por lo mismo que ya hemos hablado. Implantar el marcapaso por el lado contralateral a la fístula y, si no, considerar con vehemencia la opción del marcapaso epicárdico. Y como situación ya final, aquella de conflicto cuando ya tenemos problemas. En caso de infección de endocarditis sobre marcapasos, explantar el sistema y considerar el implante epicárdico fuertemente. En caso de trombosis venosa que compromete el funcionamiento de la fístula, ligarla y considerar diálisis peritoneal. Y en caso de trombosis venosa central con compromiso del retorno venoso bilateral, considerar la angioplastia y el stent, sabiendo que es y debe ser repetida a lo largo del tiempo para poder resolverla. El segundo tema no lo toco porque ya ha sido tratado y asumo las conclusiones de la doctora María José Sánchez Tello y le doy las gracias por la atención. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que queda muy poco tiempo, por no decir que hemos cumplido ya con el programa. A no ser que hubiese alguna pregunta. Doctor Leal. Decía que no tenemos constancia ni hemos controlado la tasa de insuficiencia tricuspidia en nuestros pacientes.
No sabemos si efectivamente puede ser por nuestra afición a implantar el electrodo fuera del ápex. Pero curiosamente, en estos momentos tenemos sobre la mesa una paciente que ya precozmente empezó con insuficiencia tricuspidia, que ahora está en un momento de insuficiencia tricuspidia severa. Parece que efectivamente el cable ha fijado la valva septal y ya aprovecho para que me dé instrucciones qué es lo que debería de hacer. Si implantar el cable en el seno coronario, seguramente implantar el cable en el seno coronario, si deberíamos intentar la extracción de ese cable percutáneo o por cirugía. Y bueno, a ver qué es lo que tú consideras que deberíamos hacer, que la vamos a discutir la semana que viene. Pues, no sé si oyen, sí. Es que, claro, todos estamos pensando, igual que tú, en algunos de los pacientes que hemos tenido así. Seguro que podíamos haberlo prevenido en muchos de ellos si lo hubiéramos hecho precozmente, pero nada, los vemos ya cuando han desarrollado insuficiencia tricuspide severa. Y en los que nosotros tenemos, pues hemos hecho un poco de todo, según las circunstancias del paciente, cuando ya, en fin, la comorbilidad es importante y edad muy avanzada, pues vamos a tratarlos médicamente. Pero algunos hemos tenido como el que tú estás contando, y el problema es que cuando le haces la extracción del electrodo, si es crónico, piensa que no le vas a resolver la insuficiencia tricuspide. De hecho, se puede empeorar, y si el paciente lo requiere vas a tener que hacer corrección quirúrgica y luego ponérselo evidentemente por el seno coronario como un resincronizador, que seguro que le va a dar menos problemas. Bien, yo quería hacer una puntualización respecto a la insuficiencia tricúspide, y es que yo creo que lo que hay que hacer es evitarla, y siempre digo, hay que evitarla con una técnica correcta. Si nosotros pasamos el cable a la arteria pulmonar, es imposible que haya pasado ese cable a través de las cuerdas tendinosas, y cuando un cable pasa por las cuerdas tendinosas está abocado a que el cable se dure menos tiempo y que se realice una fibrosis y aparezca insuficiencia tricúspide. Si lo pasamos a la arteria pulmonar, pasa por la luz, si no, no iría a la arteria pulmonar, la luz de la válvula, y evitaremos la insuficiencia tricúspide. Bien, en cuanto a los pacientes intervenidos de una prótesis tricúspide, pues el criterio es implantarlo por el seno coronario, pero lo que hay que hablar con el cirujano y decirle, mira, en estos casos, igual que en los congénitos, déjanos unos cables epicárdicos de contacto. Y esos tienen mucha mejor o muy similar respuesta como los endocárdicos. Y es simplemente hablar con el cirujano, si se tiene cirujano, claro. Y luego el tema que ha abordado la doctora Luisa Pérez, me parece muy dramático y muy interesante, y también lo ha nombrado el doctor Coma. Y yo creo que hay que estar, o voy a promover que nos actualicemos de cara al futuro. Y estos pacientes tenemos la obligación moral de respetarle las vías, porque depende su diálisis, depende su vida. Entonces, está al llegar, si no ha llegado, para algunos grupos lo tenemos, el marcapasos sin cable. Y yo creo que es una indicación princeps en este tipo de pacientes para preservar las vías y las múltiples complicaciones que conllevan. Y con esto cerramos la mesa. Muchas gracias por la asistencia y a los ponentes.